Listo. Shalom. Bueno, hoy vamos a empezar con el libro de Ruth. Que el libro de Ruth tenemos la tradición de leerlo en Shavuot, que bueno, habíamos explicado en otras clases que parte de esa tradición es porque el libro de Ruth trae algunas mitzvot que se cumplen, que se pueden cumplir, todo tipo de mitzvot, preceptos agrícolas en la época que es la cosecha, y en la época de Shavuot ahí se empezaba también a cosechar por un lado, por otro lado hay alguien que recibe cumplir la Torá, que es Ruth, ¿no es cierto?, que va a decidir ser parte del pueblo de Israel y cumplir las normas y las reglas del pueblo de Israel, que es lo que hizo el pueblo de Israel en Shavuot cuando recibió los 10 mandamientos, es otra de las razones. Y hay otra razón más, que el libro de Ruth termina con el nacimiento de David, quien fue el rey David, quien de acuerdo a la tradición también nació y murió en Shavuot. Entonces hay varias razones que se juntan de por qué el libro tiene una relación muy fuerte con Shavuot. Comienza así el libro de Ruth. Dice, o sea, en el tiempo que juzgaban los jueces, los shoftim, había hambre aquí en el lugar. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que salimos de Egipto bajo el liderazgo de Moshe, después estuvo Yoshua, y una vez que Yoshua conquista una gran parte de lo que iba a ser después la tierra del pueblo de Israel, después cada tribu o algunas tribus se gobernaban con los jueces. No había un rey o un líder que era de todos. Entonces me está diciendo el libro que estamos hablando de esa época y había hambre en la tierra. Entonces, bueno, cuando hay hambre hay gente que busca todo tipo de soluciones. Entonces nos cuenta el Tanaj, Vayelechish mi Betlehem Yehuda, Lagur bisde Moab, u Beishto, ushne banav. Y que una persona que vivía en Betlehem, que está en la ciudad, está dentro de los territorios de la tribu de Yehudá, se fue a los campos de Moab con sus hijos, con su esposa y con sus 2 hijos. O sea, en otras palabras, esta persona que dejó la tierra de Israel por cuestiones de hambre. Ahora, nosotros ya conocíamos esta situación también a veces de los patriarcas, ¿no es cierto? Sí. Si no había lo que comer, o se ve una situación muy apremiante, que se iban de Israel. En la halajá hay también razones por las cuales se pueden dejar la tierra de Israel, y una de las razones es si uno no tiene lo que comer en Israel, ¿entienden? O no nos dicen, bueno, quédate acá a morirte de hambre, pero no literal, a morirte de hambre exactamente, como sería el concepto. Entonces él deja. Y continúa acá el texto en el pasuk Bet y nos dice, Beshem ish Elimelech, Beshem ishto Naomi. El hombre se llamaba Elimelech, la mujer se llamaba Naomi. Beshem shne banav Machlon bekilon, Efratim mi Betlehem Yehuda, Beabeu sedem Moab Yersham. Nos dice los nombres de ellos, está bien, Elimelech, Noemí, Machlon, Kilion. Nos dice que los hijos de ellos eran Efratim. Efratim quiere decir que eran de Efrat. Efrat hoy en día es una ciudad que está muy muy cerca de Betlehem, pero la Torá nos habla que también cuando nos habla de Rachel, nos habla también que con estas 2 palabras que nos dice Efrat y nos dice Betlehem. Les quiero leer lo que dice con respecto a la muerte de Rachel en la Torá. Tengo un poco, pero puedo traer un poquito más. Un segundo. Acá está.
segundo, ya les digo. Lo busco acá. Les digo dónde está exactamente. Acá está. Bereshit Lamed Hei Yud Tet. En Bereshit Lamed Hei Yud Tet dice Betamot Rachel Betikaber Baderech Efrata y Bet Lahem. Nos dice en el camino a Efrata, y que esa región se llama Bet Lehem. Y acá nos dice que ellos eran Efratim, o sea, eran de Efrat, de Bet Lehem. Se ve que Efrat era un lugar dentro de lo que se puede llamar la región llamada Bet Lehem. O sea, Bet Lehem tal vez no era una sola ciudad, sino tal vez era una región. Y ellos eran de ahí, de esa región. Y lamentablemente llegaron a Moab, pero inmediatamente parece que, o al poco tiempo, que Elimelech muere, que en Pasuk Gimel dice, Veamot Elimelech ish Noemi betisher y ushne banea, y quedó ella con sus dos hijos ahí. Beisulam nashim moabiot, shema achad orpa, beshem ashenit Rut, beishbu sham keeser shanim. Entonces se casaron con mujeres ahí del lugar. Una mujer, los hijos Mahlón y Clión, uno se casa con Ruth y el otro se casa con Orpá, gracias, y se quedaron ahí 10 años. Ahora, generalmente también eso es lo que puede pasar en todas las personas, cuando se van a vivir un lugar, la gente se asimila con la gente del lugar. Es muy difícil ser una minoría en donde uno vive, y esto es algo que puede pasar todo el tiempo, que siempre se nos dice, ¿no es cierto?, que uno tiene que saber bien el lugar que uno elige para vivir. ¿Por qué? Porque uno es influenciado por lo que uno tiene. En Pirkei Avot hay como una enseñanza que a un rab lo encuentran en el camino y lo invitan a venir a vivir a una ciudad, y dice, no voy a ir a vivir ni ahí ni por toda la plata del mundo, sino una ciudad donde hay Torah. ¿Por qué? Porque eso influencia mucho. Entonces puede ser que acá hay una crítica, ¿no es cierto? Está bien, esta familia, había hambre por un lado, tal vez tenían permitido salir de Israel, pero inmediatamente, ¿qué se nos dice? Primero se muere el marido, y después se nos dice, y los dos hijos se casan con mujeres del lugar. Bueno, entonces nos dice en el Pasuk Hey, sigue la crítica, Veyamutu gam shneem Mahlon biklion. Después de que el padre murió y los hijos se casaron, mueren los dos hijos. La historia de Noemí parecería ser la historia de Job, ¿no es cierto? Job es el personaje del Tanaj, le pasan todas las cosas, menos morir él, todo se le destruye frente a sus ojos, todo lo material y todo lo querido por él. Y así pasa también con Noemí. También ahora mueren, ¿qué? Sus hijos. Y nos dice acá, Betishaer Aisha, Mishnei Aldea Unisha. O sea, de toda esta familia solo quedó Naomi. Entonces, bueno, continúa acá el Tanaj en Pasuk Bab y dice, Batakomi Bejalotea Betashov Misde Moab, Kishama Misde Moab, Kipakad Adonai Etamol Atet Laem Lachem. O sea, ella se levanta del lugar donde está con sus dos nueras, y ella quiere volver a su lugar, a Bet Lehem, porque ahora escucha que Dios se apiadó de su pueblo y que ahora les dio Lahem. Lahem, ¿a qué les hace acordar de lo que estamos leyendo acá? Lahem es Lehem, sí. Simplemente a veces la puntuación cambia en la palabra. En hebreo a veces el cambio de una de las vocales no cambia el significado de la palabra, ¿está bien? Pero dice que había Lahem, o sea que había Lehem. ¿Y ella de dónde salió? De Bet Lehem. O sea, se fue de Bet Lehem porque no había Lehem, porque no había pan, y ahora que escucha que hay pan, entonces vuelve a la casa del pan. Se vuelve a Bet Lehem. Mucha gente que sabe español conoce Bet Lehem o conoce Belén, ¿no es cierto? ¿Dónde está Belén?
está preparando el lejem Belén. Y no saben que Belén significa, ¿sí?, la casa del pan. Eso es Betlehem. No sé cómo llegaron en español de Betlehem a Belén. Se habrán comido algunas letras en el camino, pero con la H de Betlehem, pero bueno, no importa. Y después continúa en el Pasuk Zain, Pasuk 7, dice: o sea, salieron al camino, querían volver a la tierra de Yehudá. Batomar Noemí לשתי כלותיה לך שובנה אישה אל בית אמה יעשה אדוני עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים בעמדי. Entonces Noemí entiende que llegó el momento de despedirme, ¿no es cierto? Las dos jóvenes estas, Ofra y Ruth, eran jóvenes moabitas. Entonces ella se está yendo de Moab, sus hijos ya murieron. Entonces Ruth, que entiende, yo no tengo más lo que ofrecerle a estas mujeres y que se queden aquí. ¿Yo qué más tengo? No tengo marido, no tengo hijos. Y tomen en cuenta más en una época donde todo estaba basado prácticamente en el trabajo del hombre y lo que el hombre hacía. Entonces Noemí no tenía lo que proponerles a estas dos mujeres, entonces les proponen: bueno, muchas gracias, primero les agradece por toda la bondad del gesed que ustedes hicieron con los muertos y conmigo. O sea, con los muertos son con mis hijos y también conmigo. Hay un concepto en el judaísmo que se llama gesed shelemet, que sería la bondad verdadera. Se dice que la bondad es hacer más de lo que uno está exigido, ¿está bien? Eso es gesed. En la Mishnah, cuando nos hablan de Hasid, se nos dice que Hasid es el que hace más de lo que se lo exige. Ya lo expliqué muchas veces, que Hasid en las fuentes no es el que baila los bailes hasídicos, ¿está bien? O no es el que, no sé, que tiene una capota larga o algo así. Sino Hasid es el que hace más de lo que le está exigido. Entonces se dice que Gesed Shelemet, que bondad verdadera, es lo que uno hace con los muertos. Porque si uno hace algo que le hubiera gustado al muerto que yo haga, es una bondad verdadera. ¿Por qué? Porque no me puede devolver absolutamente nada. ¿Entienden? Entonces eso es Gesed Shelemet. Y él les está diciendo, se ve que ellas la cuidaron a ellas, a su suegra Noemí. Entonces le está diciendo: ustedes siguen un gesed con los muertos y conmigo. Puede ser que se refiere con los muertos en vida, pero puede ser que se refiere con los muertos después de que ya no están en vida, por lo que ustedes están quedando o se quedaron conmigo. Y acá no dice que inmediatamente después de que sus hijos murieron ella decidió volver, sino cuando volvió. ¿Cuándo decidió volver Noemí? ¿Por qué razón decidió volver? ¿Qué? Por lo del pan. O sea, puede ser que pasó un periodo largo que las dos nueras de ella se ocuparon de ella ahí en Moab. Entonces entonces también ahora en el Pasuk Tet les da una brajá: Iten Adonai lachem umetzena menucha isha bet isha betishak laem betisaena kolam betifkena. Sí, que Dios les dé una brajá, que Dios le dé a ellos y que encuentren descanso cada mujer en la casa de su hombre, de su marido. Tal vez le está dando una brajá, si entiendo bien, de que se vuelvan a casar. Sí, tal vez le está dando que, o sea, que encuentren la tranquilidad en la casa, cada uno en la casa de su hombre. Y le las besa y lloran a voces. Eso es lo que nos dice el Pasuk Yud. Batomarna la kitachna shub leamech. No, a mí. Nada de despedidas. Nosotros volvemos contigo a tu pueblo. Batomar Noemí, shobna benotai, lama telechna imi, aod li banim bemeai ve'ayu lachem leanashim. Dice: ustedes vuelvan, no vengan conmigo. ¿Por qué van a venir conmigo? ¿Qué acaso yo tengo todavía
hijos en mi vientre para que van a poder ser sus maridos, de que ustedes quieren venir conmigo. Y otra vez la repite, Shovna benotai, lechna, vuelvan, vayan, kizakanti miyot leish, incluso ya estoy muy vieja para estar con un hombre, ki amarti, yesh li tikva gam haiti alayla leish vegam yaladti banim, dice, yo ya estoy tan vieja que incluso, digamos, una situación hipotética, si esta noche yo estaría con un hombre, que acaso yo podría tener hijos. O sea, no, a mí ya sabía que ella no estaba en situación de poder tener más hijos, de poder que esos sean los maridos de estas mujeres. Alaem te shaverna asheri gadlu, alaem te agenna bilti yot leish. Incluso si tendría hijos, ustedes van a esperarlos a ellos hasta que crezcan. ¿Entienden? Estas mujeres ya habían sido mujeres casadas. ¿Se acuerdan? En la época bíblica había la posibilidad, creo que se dice el levirato, que es el yabum. O sea, si una mujer quedaba viuda y no había tenido hijos, esa mujer se casaba con un hermano del muerto. Entonces acá el hermano del muerto no existe. Pero incluso Noemí le dice a ustedes, quisieran esperar que haya nuevos hermanos, ¿qué? ¿Acaso ustedes van a esperar todos estos años hasta que estos chicos crezcan? ¿Entienden? O sea, no es algo lógico lo que ustedes están, esta situación que ustedes que vengan conmigo. Acá también hay una palabra que es una palabra en el hebreo moderno, que es aguná, que en el pasuk Yud Gimel, si van un renglón más abajo del pasuk Yud Gimel, dice teagena. ¿Encontraron la palabra? Pasuk, fíjense donde dice Yud Gimel, un renglón abajo. Hoy en día se usa este término aguná para una mujer que el marido desapareció y no se sabe dónde está, se llama aguná. ¿Está bien? Sí, la mujer que el marido si el marido murió es un almaná y se puede volver a casar sin ningún problema. El problema es si el marido desapareció. Si el marido desapareció o si el marido no desapareció y no se sabe dónde está, esa mujer se llama que es una aguná. Está prohibida para... Sí, no se puede volver a casar porque sigue estando casada, si nadie sabe. Eso es lo que hizo el Rab Ovadia, ¿verdad? ¿Qué? Agunot, a veces pasó en la guerra de Yom Kippur, por ejemplo, o una vez Israel envió un submarino que se llamaba Dakar. Salió de Europa y nunca llegó a Israel ese submarino. Entonces ahí habían hombres casados que desaparecieron. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres de estos hombres? ¿Hasta hoy en día no se sabe qué pasó? ¿Qué? ¿No se sabe qué pasó? Sí, se supo que pasó después de 35 o 38 años. ¿Está? 35, 38, no me acuerdo si fueron 35 o después de 38 años, encontraron finalmente ¿cómo se llama? En los fondos del mar encontraron a ese submarino. Pero, por ejemplo, está bien, pero no hubo que esperar. Hubo Rabanim, entienden que creo, no sé si fue el Rab Ovadia Yosef quien se encargó de eso. El Rab Ovadia Yosef se encargó de la Sagunot, por ejemplo, de la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur fue la guerra que más difícil le fue a Israel o que peor parada salió de la guerra. Si bien en el número de muertes me parece que la guerra de independencia fue, pero me tendría que fijar cuántos muertos. En la guerra de independencia murieron cerca de 6.000 personas. La guerra de Yom Kippur, no sé, podemos hacer una búsqueda rápido. Un segundo, les voy a decir cuánta gente murió en la guerra de Yom Kippur.
Que no, muchos menos. En la guerra de Yom Kippur creo que un poco más de 2.000 personas. Pero la guerra de Yom Kippur la tomaron peor que la guerra de independencia de Israel. Pensaban que iban acá a destruir todo. Y finalmente, cuando termina la guerra de la independencia de Israel, Israel puede establecerse como nación y sale victoriosa y hay un estado de euforia. Si bien en forma personal 1 de cada 100 personas que vivían en Israel murieron en la guerra de Yom Kippur, se dice que había cerca de 600.000 personas y murieron 6.000, que es el 1%, más o menos. El 1% de la población murió en la guerra de la independencia de Israel, pero la guerra de Yom Kippur se la tomó, fue de sorpresa y Israel le costó un poco y quedó como la guerra traumática. Y ahí había muchos que habían desaparecido con la guerra, entonces ahí también había mujeres agunot. Entonces bueno, el Rab Ovadia Yosef, que era el gran rabino de Israel en ese momento, él se ocupó de liberar a estas mujeres, de alguna manera decretar que estas personas que desaparecieron estaban muertos. No es que fueron a la guerra y se quedaron a vivir en Egipto o se quedaron a vivir en Siria, ¿entienden? Pero bueno, eso es el término aguná. ¿Está bien? No me quiero ir ya demasiado al término, pero es una buena. Entonces, ella le dice, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Como van a ser agunot? ¿Como mujeres que el marido desapareció? ¿Mujeres que no se pueden casar? Les está diciendo Noemí. Un segundo, termino el pasuk y ahora preguntás, Yemima. Y dice, o sea, ustedes no tienen que estar así y no estar con algún hombre. Y finalmente le dice, estoy muy amarga, ¿sí? También pobres por ustedes, porque fui castigada por la mano de Hashem. Dice ella, Kimar limeot mikem, mar es algo amargo, ¿no es cierto? Al amar, ¿vieron en Alcoleile? Al amar beamatok, ¿sí? Lo amargo y lo dulce es Kimar limeot, estoy muy amarga por ustedes porque salió sobre mí la mano de Dios. O sea, pobre ustedes, yo fui castigada. O sea, Noemí entiende que todo lo que pasó fue un castigo. Y pobres ustedes, como que la recibieron sobre ustedes sin que ustedes tienen ninguna culpa. O sea, suficiente con lo que ya han sufrido por mí, le está diciendo acá a Noemí. Sigue, Mima. Que si hoy en día quedó esa tacaná que hizo el Rabo Ovadia. No es una tacaná. El Rab Ovadia Yosef analizó cada caso y determinó que esa gente estaba muertos, por más que no encontraron el cuerpo. Era para ese momento entonces. ¿Qué? Fue para ese momento. Sí, no fue una tacaná. No es Fue un algo que- psak alajá de cada uno de los casos, de investigar, por ejemplo, si era un tanquista, investigar a los tanquistas que estaban con él o la gente que estaba cerca y entender la situación y que le cuenten qué es lo que pasó, y para entender si por lo que pasó la guerra de determinar que murieron, pero no determinar, bueno, todos los que desaparecieron murieron, sino que tuvo que investigar cada uno de los casos. Porque eso no aparece en la Torah en el Halajá, ese caso, esa posibilidad. Seguro que está la posibilidad de que desaparezca el marido. Tenés todo, tenés Masejet que Gitín, que habla de la mujer, sí, de cómo puedes hacer un divorcio cuando el hombre está lejos, y qué pasa si una persona trae un divorcio y dice, a mí me dieron el divorcio, cuando se acepta o no. Sí habla de esas cosas, pero hay también que se puede tomar como una prueba, una situación en la vida que uno puede entender que la persona no pudo salir de ahí. Por ejemplo, que es otro ejemplo moderno, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas en New York, que antes de que las torres se caigan había gente que estaba ahí en la torre y ya sabía que no veían cómo bajar, ¿no es cierto? Si vieron imágenes de eso, sale fuego de la mitad de la torre, ya no tenés ni cómo bajar, y había gente que logró hablar por teléfono cuando esto estaba ahí,
o un hombre que le dice a otro, bueno, dale el divorcio a mi esposa porque yo de acá no salgo. Está bien, que puede ser que eso no se acepta, está de esa manera o por teléfono, pero una persona avisando que está ahí y después no se lo encuentra, ¿entendés? Entonces el halajá aplica que esa persona, bueno, murió, por más que el cuerpo no se encontró. ¿Está bien? Es una probabilidad muy alta de que haya muerto. Claro, exactamente. O sea, el halajá también se toma en cuenta. Hay veces que hay preguntas que son de probabilidades y de estadística. ¿Entienden? Hay, por ejemplo, cosas que no se pueden hacer si son peligrosas. Bueno, ¿dónde está el límite de lo que es peligroso y lo que no es peligroso? ¿Entienden? Que hay veces que sí se pueden usar las matemáticas y las estadísticas y los porcentajes para determinar la halajá en ciertos casos. Todo depende, bueno, hasta qué resoluciones en ciertas cosas uno tiene que bajar o aplicar. ¿Está bien? Bueno. Pasuk Yud Dalet. Entonces las muchachas entienden que Naomi les dice, no vengan conmigo, quédense acá. Dice, Betisena Kolam, Betifkena Od. Entonces lloran, levantan la voz y lloran. Y viene Orpá, Betishak, Orpá lejamotá. Viene Orpá y la besa a su suegra, Berut Dabkaba. Y Ruth se apega a ella. O sea, las dos nueras, una entiende lo que le está diciendo Naomi, llora, le da un beso y se vuelve a su casa. ¿Está bien? Y la otra dice, no, yo no te dejo. ¿Está bien? Y vamos con la continuidad. Pasuk Tedvav. Naomi no quiere dejarla a Ruth que venga con ella y le dice, Batomer, ine shava yebimtech elama beleloea shuvi ajare yebimtech. Dice, o sea, lo que sería nosotros traduciríamos esto concuñada. En todos los países de Latinoamérica se dice así. Bueno, o sea, tu concuñada volvió a su pueblo y a su Dios. Vos andá en pos de tu concuñada. Batomer Ruth, al tifgibi leasbech la shuv miacharaich. No me insistas de que te deje y que me vaya para atrás. Que el asher telji elech, a donde tú vayas yo iré. Be asher talini alim, donde vas a dormir dormiré. Amech a mí, tu pueblo es mi pueblo. Eloai Eloai, tu Dios es mi Dios. ¿Está? Esta es la base del Giur, no sé si saben. La base del Giur, de la conversión al judaísmo, se saca de acá. O sea, si una persona quiere aprender cuáles son las bases del Giur, de la conversión al judaísmo, sale de acá. ¿Por qué? Porque Ruth le dice a Naomi, primero, tu pueblo es mi pueblo. Para querer ser judío, para querer ser parte del pueblo de Israel, uno tiene que sentirse parte del pueblo, no solo parte de algo religioso, que la parte religiosa podría ser la creencia en Dios, en tu Dios es mi Dios, ¿entienden? Sí. Que uno podría separar la parte nacional y la parte religiosa, y acá vemos que lo de Ruth son las dos cosas. Ni ser solo religioso sin sentirse parte del pueblo de Israel y sin entender lo que significa el pueblo de Israel, ni ser parte del pueblo de Israel sin entender lo que significa Dios y todas las reglas que salen de su Torah, ¿no es cierto? Bueno, y continúa acá Ruth, en el Pasuk 17, dice, Meshotamut yamut, Peshamikaber, donde tú vas a morir, yo también voy a morir, y ahí seré enterrada. Koyase Hashem li, vekoyosif, ki amavet yafrid beini u beinech. Dice, así va a ser Dios para mí, y así podemos seguir diciendo, porque, o agregando, porque la muerte solo va a separar entre tú y yo. ¿Está bien?
Entonces ahí entiende Naomi que no tiene más remedio, o sea, entiende Naomi que no se la va a sacar a Ruth, no la va a poder sacar a Ruth de encima. Y en el Pasuk Yudhet, en el 18, dice: o sea, vio que se esforzaba mucho para ir con ella, entonces cesó de hablarle, de tratar de convencerla. Entonces, ¿quién ganó acá? Ruth ganó. La suegra entiende de que no hay manera de sacarme la nuera de encima, ¿no es cierto? Siempre están los chistes machistas de la suegra y todos esos temas, ¿no es cierto? Sí. De que lo que más la gente quiere sacarse de encima es a la suegra. Entonces vemos el mensaje que acá tiene la Megilat Ruth, que lo último que uno tiene que hacer es sacarse de encima a la suegra. ¿Entienden? Que eso es lo que ella ve, lo que es un amor verdadero, lo que es apegarse a una persona, lo que es hacer gesed verdadero con una persona. El Pasuk Yutet dice: Betelachna Shteem ad Boana Betlehem, fueron las dos hasta llegar hasta Betlehem. Veí que Boana Betlehem Beteom Kolair, toda la ciudad hacía mucho ruido. Sí, de repente, ¡wow! ¿Se acuerdan de Naomi que se fue hace tantos años? Imagínense, no había para mandar ni correo en esa época, prácticamente. ¿Ella vivía ahí en Betlehem? Sí, vivía en Betlehem. Dice: Beteom kola ira leem betomar naasot Naomi. La gente se preguntaba: ¿esta es Naomi? ¿Entienden? Como que la que vuelve después de años. ¿Se acuerdan que habíamos visto antes en una parte nos hablaba de que estuvieron ahí 10 años, pero eso no era todos los años que estuvieron, era una parte, uno de los sucesos? Dice, habíamos leído el tema de los 10 años, o sea, fueron más de 10 años lo que ella no estuvo ahí en el lugar. Batomer aleem, alti creen ali Naomi, sí, que Naomi es agradable, algo naim es agradable, o sea, no me digan Naomi, que sería la agradable. Creen ali Mara, Kiemer Shaddai Limiot, llámenme amarga, porque sí, me puso mucha amargura Dios. O sea, vieron que el nombre representa a veces lo que es la esencia de la persona. Entonces ella está diciendo, no me llamen de un nombre que esta es mi esencia, porque mi esencia no es de algo agradable, sino mi esencia es de algo amargo, ¿sí? Que es lo mar. ¿Se acuerdan que antes les enseñé? Mar, matok. Sí. Entonces ella dice, llámenme Mará, que viene de la palabra, porque Dios me amargó mucho. Y continúa y les explica en el Pasuk Kafalef: Anim lea alachti berreikam eshivani Adonai lama tikreli ni Noemi badonai anavi beshadai erali. Dice, yo me fui llena, me fui con un marido, me fui con 2 hijos, y Dios me devolvió aquí vacía. Entonces, ¿por qué me van a llamar Naomi? Sí, que sería agradable. Hashem como que se las agarró conmigo y me hizo estar en una situación mala. Bueno, continúa acá y nos dice: Batashov Naomi Berruta Moabia Kalataima Ashaba Misde Moab. O sea, volvieron Naomi y Ruth, que volvieron de los campos de Moab. Be'emabau Betlehem Bithilat Katsir Seorim. Y ellos llegaron a Betlehem cuando era el periodo de comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces, este es el primer capítulo de Ruth, que nos da bastantes cosas para comprender más o menos cómo esto se iba manejando. Vamos a empezar algunos psukim del Perek Bet. No lo vamos a terminar todo hoy. Ule Naomi
dice, Ulenoemí, Moyadá leisha y Mudá, fíjate, lee esto, Modá leisha, Ish Gibor Jail, mi mishpachat Elimelech, Ushmo Boaz. O sea, Noemí tenía un pariente de su marido, que era de la familia de Elimelech, y él se llamaba Boaz. Batomer Ruta Moabía, el Naomi, el Hana Sadeh, Belakata Bashibolim, Achar, Asher Imtzachem Benav, Betomerla, Lechi Batomerla, Lechi Biti. ¿Sí? Entonces se ve que Naomi sabía que Boaz tenía campos, y hay una mitzvah en la Torah que se llama Leket. ¿Qué es Leket? Si se cosecha las espigas de la producción agrícola y queda en una parte que no las cortaron, eso se deja para los pobres. Está bien, como las cosas pequeñas, como digamos que hay una cosecha grande de frutas de árboles. Bueno, lo que no hiciste cuando ya hiciste la cosecha principal, déjalo para los pobres, que ellos también tengan algo. Entonces Naomi, Ruth le explica, se ve que ellas eran totalmente pobres, no tenían nada que comer. Entonces Ruth le dice a Noemí, bueno, voy a ir al campo, así se junta un poco de espigas, esto de cebada. Betelech betabo betelaket basade acharea kotzim vayikar mikre חלקת השדה לבועז אשר משפחת אלימלך. Entonces ella fue y iba ahí, hacía leket, la recolección en el campo, que iba después de los que cosechaban. Y acá dice que, no como les expliqué antes, sino que acá dice que de casualidad llegó al campo de Boaz. ¿Entienden? O sea, estaba este Boaz, era de la familia de Elimelech, de quien había sido el marido de Naomi. Entonces acá el Megillat Ruth nos habla de que pasó un mikre, que acá dice en Ibrit Vayeker mikre, mikre en hebreo mikrea dice, pero mikre en hebreo de hoy en día es casualidad. Por ejemplo, si te encontraste con alguien de casualidad, dicen bemikre pagashti et. ¿Está bien? Entonces, de casualidad, acá en el campo de Boaz, que era de la familia de Elimelech, veino Boaz, Bami Betlehem, Bayomer la Kotzrim, Adonai Machem, Bayombrulo, Yevarejeja Adonai. Entonces, acá este es el saludo de la Tnuá del movimiento Bnei Akiva. ¿Sí? Que el movimiento juvenil Bnei Akiva, cuando hacen la formación, dice Hashem y Machem, y la respuesta es Yevarejeja Hashem, que es la manera que saludaba Boaz a los que cosechaban. ¿Entienden? ¿Qué te dice? Llega Boaz, que en vez de decir hola, ¿cómo están? Entonces, en vez de decir hola, ¿cómo están?, ¿qué les decía? Dios esté con ustedes. Y algunos sefaradim acostumbran, cuando suben la Torá, antes de decir la brajá de la Torá, también decir esto. ¿Está bien? Sí, Belén. Ruth era una de las personas que tenía derecho a agarrar del campo de... Toda persona pobre tiene derecho a agarrar del campo después de que el campo pasó su cosecha principal. Sí. O sea, ella estaba en esa situación. Claro. Ah, está bien. Sí, estaban en la situación de hambre, de que volvieron y no tenían nada. Y ahí se conoció con vos. Todavía no, despacito. No me cuentes el final de la historia. ¿Qué significa orla? Orla es el fruto de un árbol durante los 3 primeros años desde que se planta, que no se puede consumir. Esa fruta se llama orla. Sí, pero la palabra orla, ¿qué? La palabra orla. Orla ¿Es del orla del Brit? Sí, es lo mismo. Orla del Brit se traduce como prepucio, que es la parte que se hace que se corta cuando es la circuncisión. ¿Y la de los frutos? Pero orla es algo que recubre, ¿está bien? Es algo que recurre. Ahora no sé por qué se llama orla,
tanto del Brit como de los frutos, no se me ocurre ahora qué es lo que tienen en común. Claro. ¿Sí? Lo tengo que buscar por qué se usa la misma palabra. Está bien. Todo. Entonces, Boaz viene ahí y saluda a los que trabajaban con él, a los que cosechaban, y les dice Hashem Imagen, y le contestan Yevareje Hashem. Entonces Boaz de repente se ve que hay algo raro y dice Vayomer Boaz le naró a Nitzaba la Kotzrim. Le dice Boaz al joven que estaba como encargado de los que cosechaban, le mira Narazot, ¿a quién le pertenece o de dónde viene esta joven? Veían a Nara Nitzaba la Kotzrim, Vayomer Nara Moabiai Ashaba y Noemí de Moab. O sea, dice, bueno, es la chica Moabía que volvió con Noemí de los campos de Moab. Batomer, el Aktna Naabe Asafti Meomarim Acharea Kotzrim Betabo Betamod Meaza Boker Beadata Se Shivta Abait Meat. Sí, entonces él está explicando que ella dijo que ella pidió permiso para juntar de las espigas para ir en pos después de los que cosechaban. Y bueno, entonces dice desde la mañana que ella está juntando, y bueno, juntó solo muy poquito logró juntar ella. Vayomer Boaz el Ruto Aló Shamat Biti al Telej Lilkot Bisde Acher Gam Lota Aburi Mise Bekoti Batkim Im Narotai. Si el Boaz se ve que tiene piedad por ella o algo así, y que le dice, no te vayas a cosechar a otro campo, ¿sí? Y está acá con las jóvenes también que están acá, se ve que estaban ahí en ese lugar. Einaich basade asher iktzorum bealach tachareem alot zibiti et hanearim lebilti nagech. Sí, no solo eso, que les da orden a todos, no la molesten a ella. Sí. Betzamit, bealacht, el akelim, beshatit, beasher ishabum hanearim. Y no solo eso, cuando tengas sed, vas a ir también al agua que ellos traen para el trabajo. O sea, él de alguna manera le ofrece protección. Podés cosechar en este campo, podés tomar agua, nadie la toque a ella, nadie le haga nada. Imagínense una mujer viuda así, que sin protección de nadie, también es algo que hombres pueden pensar, bueno, es una presa fácil o todo tipo de cosas, y él es muy claro que no le hagan nada a ella. ¿Y Ruth era una mujer bella o no? ¿Qué? Ruth era una mujer bella, o sea, se habla de su belleza. Por ahora no nos dice en ningún lado algo en especial, pero era bella en sus acciones, eso seguro. Y la belleza, sabes que es todo muy relativo, ¿qué? Depende de época, depende de cultura, depende de gusto. No, en serio, esa es una verdad, eso es una verdad. Hoy está el ideal de la mujer súper flaca y tal vez si van en la Edad Media, lo que ven en todo tipo de pinturas, ven que la mujer ideal no era flaca como es hoy en día. ¿Entienden? Es una realidad. ¿Entienden? No sé, hay distintas épocas que el pelo de una manera se lo considera bello y otras maneras que otro pelo se considera bello. O sea, hay muchas cosas que son muy dependientes de cultura. Entonces la belleza verdadera es lo que es interno, y acuérdense lo que dice Shethail, ¿sí? En Mishle, en Proverbios, Sheker Ahem Be'evel Ayofi, ¿sí? Que es una mentira la gracia y es una vanidad la belleza. Ishairat Hashem Ititalal, la mujer temerosa de Dios, ella es la que hay que alabar. Eso es lo que nos puede mostrar de algunas fuentes. No quiere decir que uno no tiene que buscar la estética en su vida, está bien, pero lo más importante es, por supuesto, la belleza interna, y tomen en cuenta que en todo el mundo occidental, donde la mayoría de las parejas no aguantan de por vida, que se terminan separando o divorciando,
siempre que se conocieron eran personas lindas unos a los ojos del otro, y vemos cómo no es una, digamos, algo que uno puede tomar en cuenta para que la pareja dure por periodos largos, cuando está basado en la belleza. ¿No? Pasuk Yud, betipol al panea, betishtahu arza, batomer elav, madua matzati chem beeneja, leakireni beanoji nochriá. Como Ruth no puede creer esa protección que él le quiere dar, y él se tira a sus pies, y él se le pregunta: ¿por qué, Hashem, gracias a tus ojos, que me reconociste de esta manera? Y dice, y yo ni siquiera soy judía, o ni siquiera soy del pueblo de Israel. El término judío no se usaba en esa época, ¿sí? Ya se los enseñé muchas veces, ¿está? Entonces dice, Beanoji nochriá, yo soy una extranjera. Ahí aparece el término Nohri. ¿Qué? Ahí aparece el Nohri, sí, Beanoji nochriá. ¿Qué significa Nohri? Nohri, extranjero. Extranjero. No, a mí me parece que está antes, que me parece que están los Kohanim. Cuando hablan los Kohanim de que no podía venir, ya te digo, parece que ahí figura la palabra Ish Nohri. Ya te digo. Claro, ella no dijo que era tipo una guerra. Ish Nohri. Bueno, era todavía guerra cuando decía. Sí, ya está en la Torá la palabra Nohri. Pero para Dice con el rey dice Sumtasim Aleja Melech, que no podés poner, dice Ish Nohri Asher Lo Aji Jau, dice que no podés poner una persona extranjera que no es tu hermano. No, la palabra Nohri ya está en la Torá. Pero bueno, entonces los voy a dejar acá como